tenías en tus manos. Le dijo a Jeremías: si te parece bien venir conmigo a Babilonia, ven, y yo velaré por ti. Pero si no te parece bien venir conmigo a Babilonia, déjalo. Mira, toda la tierra está delante de ti. Ve a donde mejor y más cómodo te parezca ir. Le dijo a Jeremías: si prefieres quedarte, vuélvete a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, al cual el rey de Babilonia ha puesto sobre todas las ciudades de Judá, como líder, como rey. Lo puso Nabucodonosor. Y vive con él, o sea, con Gedalías. Y vive con él. Es tremendo eso. Y vive con él. Ve donde te parezca. Y le dio el capitán de la guardia provisiones y un presente. Y le despidió. 6. Se fue entonces Jeremías a Gedalías, hijo de Ahicam, que es el que había puesto Nabucodonosor como rey de Judá. Se fue entonces Jeremías a Gedalías, hijo de Ahicam, a Mizpa, y habitó con él en medio del pueblo que había quedado en la tierra. 7. Cuando todos los jefes del ejército que estaban por el campo, ellos y sus hombres, oyeron que el rey de Babilonia había puesto a Gedalías, hijo de Ahicam, para gobernar la tierra, y que le habían encomendado los hombres y las mujeres y los niños y los pobres de la tierra, que no fueron transportados a Babilonia, que estaban en Judá. Acuérdense que quedaron los pobres de la tierra. Vinieron luego a Gedalías, en Mizpa, esto es, ¿quién vino? Ismael, hijo de Netanías, Johanan y Jonathan, hijos de Carea, Serías, hijo de Tamhuet, Tanhumet, los hijos de Fai, Metafaita y Jesanías, hijo de un macateo, ellos y sus hombres. Y el rey, puesto por Nabucodonosor, Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, a ellos y a sus hombres les dijo: no tengan temor de servir a los caldeos, a los babilonios. Habitad en la tierra y servid al rey de Babilonia, y os irá bien. Y aquí que yo habito en Mizpa, para estar delante de los caldeos que vendrán a nosotros. Mas vosotros tomad el vino, los frutos del verano y el aceite, y ponedlos en vuestros almacenes, y guardaos en vuestras ciudades que habéis tomado. Asimismo, todos los judíos que estaban en Moab, y entre los hijos de Amón y en Edom, y los que estaban en todas las tierras, cuando oyeron decir que el rey de Babilonia había dejado a algunos en Judá, y que había puesto sobre ellos a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, todos estos judíos regresaron entonces de todos los lugares a donde habían sido echados, y vinieron a tierra de Judá, a Gedalías, que era el que puso Nabucodonosor como líder, como rey, en Mizpa, y recogieron vino y abundantes frutos. Y Johanan, hijo de Carea, y todos los príncipes de la gente de guerra que estaba en el campo, vinieron a Gedalías, al rey que puso Nabucodonosor, en Mizpa, y le dijeron: ¿no sabes que Baalis, rey de los hijos de Amón, ha enviado a Ismael, hijo de Netanías, para matarte? Mas Gedalías, hijo de Ahicam, no les creyó. Entonces Johanan, hijo de Carea, habló a Gedalías en secreto en Mizpa, y diciendo: yo iré ahora y mataré a Ismael, hijo de Netanías, y ningún hombre lo sabrá. ¿Por qué te ha de matar? Y todos los judíos que se han reunido a ti se dispersarán, y perecerá el resto de Judá. Pero Gedalías, hijo de Ahicam, dijo a Johanan, hijo de Carea: no hagas esto, porque es falso lo que tú dices, que Ismael me va a matar. Negó que Ismael lo fuera a matar, y no permitió que lo fueran a poner en orden. Hasta aquí la lectura del capítulo 40. Vamos a hacer una explicación de lo que estaba pasando en ese momento en Judá. Los que quedaron en la tierra de Judá
después de que la mayor parte de los líderes y de la gente productiva se los llevaron esclavos a Babilonia. ¿Quién es Gedalías? Colaborador, príncipe del rey Sedequías. Gedalías era colaborador del rey Sedequías, el que murió, el que se llevó al rey de Babilonia, el que odió a Jeremías, el rey Sedequías. Gedalías era colaborador del enemigo de Jeremías, del rey Sedequías. Tanto Sedequías como Gedalías se opusieron a la profecía de Jeremías. Jeremías 38, 1 al 4. Oyeron Cefatías, hijo de Matam, Gedalías, ahí está, hijo de Pasur, Jucal, hijo de Selemías, y Pasur, hijo de Malquías, las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová, el que se quedare en esa ciudad morirá a espada, de hambre o de pestilencia, mas el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín, y vivirá. Así ha dicho Jehová: de cierto será entregado esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia, y la tomará. Y dijeron los príncipes al rey: muera ahora Jeremías, este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad, y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre, Jeremías, no busca la paz de este pueblo, sino el mal. O sea, este hombre, Gedalías, al que nombró el rey de Babilonia como representante, era enemigo de Jeremías. Lo había querido matar. En resumen, Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió, tomó la ciudad de Jerusalén en el año 586 a.C. Destruyó la ciudad, capturó a Sedequías, rey de Judá. Luego nombró un hombre llamado Gedalías como gobernador sobre Judá. Segundo de Reyes 25-22. Y al pueblo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, dejó en la tierra de Judá, puso por gobernador a Gedalías, hijo de Icam, hijo de Safán. Cuando los caldeos, los babilonios, tomaron al pueblo de Judá para llevárselos como esclavos a Babilonia, el rey Sedequías fue llevado también esclavo y torturado por el rey de Babilonia. El rey de Babilonia nombró como rey de Judá para gobernar a los pobres que quedaron en Jerusalén, para gobernar a los pobres. Acuérdense que se llevó a los que eran productivos y solamente se quedaron los pobres en Judá. Entonces, para gobernar a los pobres que quedaron en Judá, en Jerusalén y sus alrededores, nombró a Gedalías. Jeremías 45. Si prefieres quedarte, le dijo el capitán, el rey de Babilonia, a Jeremías, una vez que lo protegió: si prefieres quedarte, vuélvete a Gedalías, hijo de Icam, hijo de Safán, el cual el rey de Babilonia ha puesto sobre todas las ciudades de Judá, y vive con él en medio del pueblo, y ve a donde te parezca más cómodo ir. Y le dio el capitán de la guardia provisiones y un presente, y lo despidió. ¿Quién era Ismael, hijo de Netanías, el que amenazó con matar a Gedalías? Jeremías 48. Vinieron luego a Gedalías en Mizpa, esto es, Ismael, ahí está, hijo de Netanías, Johanan y Jonatán, hijos de Carea, Seraías, hijo de Tanumet, los hijos de Efaí, Netofatita, y Hazanías, hijo de Macateo, ellos y sus hombres. Jeremías 41:2. Y se levantó Ismael, hijo de Netanías, y los 10 hombres que con él estaban, e hirieron espada a Gedalías, hijo de Icam, hijo de Safán, matando así a aquel a quien el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra. Ante tanta situación de rebeldía contra Dios, Jeremías decide sujetarse al representante de Nabucodonosor en Judá, que fue Gedalías, que, como ya vimos, quiso matar a Jeremías primero, cuando vivía el rey Sedequías. Y después, ¿qué pasó? Cuando lo nombró a Gedalías, el rey Nabucodonosor, representante, rey de Judá, vino uno de la propia tribu de Judá y lo mató a Gedalías. Jeremías prefirió someterse a quien fuera príncipe del rey de Judá, hasta que Gedalías se sometió a Gedalías,
había sido su enemigo, lo había mandado matar Gedalías cuando estaba el rey Sedequías, pero se sometió a él, hasta que Gedalías es asesinado, es matado por Ismael. Después del asesinato de Gedalías, un residuo de los judíos, encabezados por Johanan, huyó a Egipto, obligando a Jeremías a que los acompañara. El ministerio de Jeremías abarcó los últimos 40 años de la existencia de Judá como reino. El ministerio como profeta de Jeremías. Empezó su ministerio cuando cuando Jeremías tenía 17, sirvió 40 años en el reinado de Judá y empezó cuando tenía 17 años. 5 reyes ocuparon el trono durante este periodo: Josías, Joacás, Joacim, Joaquín y Sedequías. A cada uno de ellos Jeremías dio mensajes de reforma y reavivamiento espiritual, pero no entendieron. Jeremías, siendo un profeta fiel a Dios, exhortó en muchas ocasiones a todo el pueblo de Judá y a sus reyes diversos durante 40 años, desde que tenía 17 años de edad, para contener la rápida decadencia de Judá. Pero sus diversos y repetidos esfuerzos fueron inútiles. Sus exhortaciones al arrepentimiento cayeron en oídos sordos. Jeremías es un profeta fiel a Dios, porque aún con amenazas de muerte siguió hablando de la palabra de Dios, de la profecía. La profecía consistía: arrepiéntanse, porque si no lo hacen, les dijo Judá, al pueblo de Judá, los reyes de Judá, Dios va a entregarlos en manos del rey de Babilonia y van a morir de hambre, de explotación, de isla de esclavos. Y solamente va a regresar en 70 años un pequeño grupo que le llama remanente. Toda esa profecía se la dio Jeremías, dictada por Dios. Fue fiel. Lo amenazaron, lo metieron en la cárcel, lo metieron en una pozo de lodo, etc. Pero fue fiel. Sus mensajes exhortaron a abandonar lo externo y superficial para volverse a lo interno, a lo espiritual. Enseñaba Jeremías que la corrupción tiene su origen en un corazón no transformado, sino que es un corazón que, aunque conoce a Dios, sigue viviendo en la carne. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Jeremías 17, 9. Engañoso es el corazón, dice Jeremías, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Cómo vio eso? ¿De dónde sacó esta expresión, esta enseñanza? Del pueblo de Judá. Porque no quiso arrepentirse, no quiso reconocer ninguno de los reyes que estuvieron en esos 40 años, donde Dios usó al rey de Babilonia para amenazar que vendría a tomar posesión, para llevarse esclavos a los de Judá. Pero no entendió el pueblo de Israel. No se quiso arrepentir, no quisieron convertirse. Por eso dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Porque vio que el corazón de los hijos de Dios, el corazón de los hijos de Dios en Judá, era perverso, y no quisieron, al contrario, no quisieron arrepentirse. Al contrario, hicieron de toros, de los astros del cielo, dioses, y los empezaron a adorar. Los pueblos de Israel y de Judá, pueblo de Dios, dejaron de colocar a Dios en primer lugar, reemplazándolo con ídolos y cosas carnales, cultura que aprendieron de Egipto, donde estuvieron como esclavos más de 400 años. Jeremías insistió muchas veces en su enseñanza. Jeremías 15, 19. Por tanto, así ha dicho Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si te sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Insistió en convertirse. ¿Qué es cuando venimos a Cristo? Él nos perdona, pero tengo que convertirme, cambiar, transformarme, metanoia, de haber vivido en la carne para ahora aprender a vivir en el Espíritu, que no es religión, es conocimiento de hacer lo que conviene, en la voluntad de Dios. El pueblo de Israel, de Judá, no entendieron, y por eso tuvieron que ser llevados esclavos a Babilonia por 70 años. A Jeremías se le dio la tarea de entregar un mensaje impopular. Un mensaje impopular, porque la gente quería seguir pecando y rechazar con guerra
al rey de Babilonia, siendo que quien había autorizado para que ese rey de Babilonia viniera a castigar al pueblo de Judá es Dios. Por eso no le creyeron a Jeremías, porque no creyeron que Dios estuviera mandando el castigo hasta que el pueblo de Israel, de Judá, se arrepintiera. No quisieron arrepentirse y por lo tanto Jeremías siguió insistiendo en que recibirán el castigo de parte de Dios. Entonces el mensaje de Jeremías era un mensaje impopular y de condena para el pueblo de Judá, de Israel. Un mensaje que le causó que fuera despreciado a los ojos de su pueblo, Jeremías. Piensa un poco sobre la angustia que sufrió Jeremías cuando la gente de su pueblo lo tildó de loco. Así también a nosotros, nuestros familiares, amigos, conocidos, cuando los hablamos de alguna manera del temor de Dios, que le hagan caso a la profecía dictada por Dios, que dejen las falsas doctrinas, que se aparten de la carne en todo sentido, nos tildan de religiosos o nos tildan de locos. Dios dice que su verdad suena como locura para los que se pierden, pero para los que creemos en Dios a través de Jesucristo es vida, palabra de vida. Primera de Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Dios nos salva de la muerte, del pecado, pero también de la esclavitud en la tierra, de cualquier situación del mal, llámese humana, carnal, económica, social o lo que sea. Dios nos libra, porque el poder de Dios está en nosotros cuando venimos a Cristo. A menos que como el pueblo de Israel, que era pueblo de Dios, se negó a convertirse y siguió en el pecado que habían aprendido en Egipto en 400 años. O sea, adorar a becerros, adorar a las estrellas, adorar las constelaciones, etc. Hoy como ayer, en tiempos de Jeremías, la iglesia fundada en la palabra de Dios, sin interpretaciones, sin conferencistas, sin gente famosa cantando o predicando, sino solo escudriñando la sana palabra de Dios, como está escrita, a lo que se llama sana doctrina. Sin embargo, en la cultura cristiana han surgido muchas nuevas enseñanzas y prácticas no bíblicas. Se trata de un nuevo evangelio, entre comillas, difundido por movimientos disfrazados de iglesias cristianas que pretenden tener una nueva revelación y un nuevo avivamiento. Y así como Babilonia amenazaba a Judá con invasión, ahora se avecina el gran juicio de Dios sobre los gentiles y los fariseos o falsos creyentes. Gentiles, fariseos o falsos creyentes. Viene el juicio de Dios. Lo que está pasando en el mundo, la pandemia, las inundaciones, los incendios, es juicio de Dios. Y viene peor. ¿Para qué? Para ajustar cuentas con el mundo, con los impíos, porque no quisieron buscar a Dios. Y lo peor, con su pueblo, porque habiendo ya conocido a Dios, se salieron del conocimiento de Dios, de la autoridad de Dios, a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Así que el mensaje de Jeremías es una voz de alerta para ayer en tiempos de Israel y de Judá, pero también hoy. Sigamos la fidelidad de fe de Jeremías, la fidelidad de fe, en la fe a la fe, la fidelidad de Jeremías a la fe. Sigamos esa fidelidad de Jeremías. Pues evidentemente Dios le dictó la palabra que el profeta escribió. Dios le dictó la palabra que el profeta escribió. Acuérdense que tenía un escribiente, se llamaba Baruch. Pero Dios le dictó la palabra. Y entonces se convirtió el libro de Jeremías en palabra profética de Dios, no de Jeremías, de Dios, a través de Jeremías. Segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, como Jeremías, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Otra vez, segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, lo que está escrito en la Biblia es palabra de Dios, dictada por Dios directamente. Es la verdad absoluta. La verdad humana, científica, racional, es totalmente cambiable. Hoy sirve este celular, sirve este bolígrafo. Mañana ya no, porque el conocimiento humano va cambiando. El conocimiento de Dios es permanente y la verdad absoluta. Pero cuando conocemos la verdad absoluta a través del Evangelio, a través de la fe, y no desarrollamos esa fe,
Entonces nos pasa lo que le pasó al pueblo de Israel, al pueblo de Judá. Fueron llevados esclavos al mundo, en la pobreza, en la explotación, en la muerte de la familia, en la pérdida de su patrimonio espiritual, físico, biológico, porque fueron muertos a espada, de hambre y de pestilencia. Jeremías enseñó la palabra dictada por Dios, mediante la escritura, con E mayúscula, dictada por Dios. Nosotros debemos ser fieles a la palabra de Dios. Hoy en la mañana, en la alabanza, la adoración, el hermano Esteban Zúñiga cantaba de que hay que ser fieles a la palabra de Dios, tal y como fue escrita. Jeremías 36, 4 al 8. Jeremías 36, 4 al 8. Y llamó Jeremías a Baruch, su escribiente de Jeremías. Llamó Jeremías a Baruch, hijo de Nerías, y escribió Baruch de boca de Jeremías, en un rollo de libro, todas las palabras que Jehová le había hablado. Después mandó Jeremías a Baruch, diciendo: a mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. Entra tú, pues, y lee de este rollo que escribiste de mi boca las palabras que Dios a los oídos del pueblo, en la casa de Jehová el día de ayuno, y las leerás también a los oídos de todo Judá que vinieren de sus ciudades. Quizás llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová y se vuelva cada uno de su mal camino. Fíjense para qué había que oír la palabra de Dios. Que se vuelvan de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. La gente no se imagina cómo va a venir la ira de Dios sobre la gente que, habiendo conocido a Dios, se escapó de Dios. Empiezan a hacer lo que piensan que humanamente les conviene. No te fíes en tu propia prudencia, dice la Biblia. Pero la gente empieza a pensar y a hacer lo que considera conveniente y se apartan de la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios en este pasaje de Jeremías 36, 4 al 8. Quizás llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Dios contra este pueblo. ¿Cuál pueblo? Su pueblo, porque su pueblo lo traicionó. Y muchas veces los cristianos, en forma hipócrita, traicionan a Dios, porque conociendo a Dios se salen de sus caminos y andan buscando los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. 8. Y Baruch, hijo de Nerías, hizo conforme a todas las cosas que le mandó Jeremías profeta, leyendo en el libro las palabras de Jehová en la casa de Jehová. Leer la palabra de Dios es fundamental. Dios le escribió este libro, la Biblia. Dios le escribió todo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y está probado, comprobado que esta es la palabra de Dios que Dios dictó. No buscar predicaciones, no buscar libros, buscar la palabra de Dios, que es lo que nos permite entender y ver la voluntad de Dios, su palabra, y hacerla. A veces nos va a costar algún esfuerzo hacerlo. No debiera costarnos esfuerzo, porque el mayor es Cristo al morir por nuestros pecados y darnos una justificación absoluta para darnos una nueva vida y librarnos, eso es lo importante, de toda esclavitud. Librarnos de la muerte, porque ¿qué hizo Nabucodonosor? Mató a mucha gente. A las señoras en cinta las mató, les sacó a sus bebés. Y así sucesivamente. Y se los llevó a esclavos. Y mucha gente murió en Babilonia. Regresaron al pueblo de Judá, a su pueblo, a Jerusalén, unos cuantos, 70 años después. Pero la mayoría quedó muerta. Es decir, los que se rebelaron contra Dios y no quisieron arrepentirse. Así es que seamos copiones de la fe de Jeremías, que fue fiel a Dios, fiel a la palabra de Dios. No se inmutó, no tuvo miedo cuando lo amenazaron por enseñar la palabra de Dios, de matarlo, y lo metieron en un pozo con lodo apestoso. No se inmutó. Y cuando el rey de Babilonia nombró a Gedalías su enemigo, lo obedeció a Gedalías, hasta que Gedalías fue asesinado también. De manera que el juicio de Dios fue completo. Y a Jeremías lo defendió, lo protegió, lo mantuvo siempre vivo, en la certeza de que había sido, fue y es un hombre fiel a la palabra de Dios, a la fe de Jesucristo, porque Jesucristo es Dios. Así es que permanezcamos fieles, como Jeremías lo fue, para que nos vaya bien, aquí y por la eternidad. Sobre todo en la parte que estamos viviendo aquí ahorita, 75, 80, 90, 100 años que vivamos, que Dios esté con nosotros, que nos libre de toda maldad,
de todo enemigo, de todo Gedalías, de todos reyes corruptos que haya en el mundo, de una economía corrupta, de una delincuencia corrupta, de una norma jurídica también, muchas veces también corrupta. Tengamos cuidado, dependamos más bien de Dios completamente. Seamos fieles a la fe de Jesucristo que está en la Biblia. Seamos fieles a la palabra de Dios, como lo fue Jeremías. Hasta aquí la enseñanza de Jeremías capítulo 40. Preguntas, dudas, comentarios. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Sí, a ver, dos cosas. La primera, ¿qué quiere decir la palabra? ¿Qué dijo que, o qué quiere decir la palabra metanoia? Algo así. Transformación, de ahí viene la palabra metamorfosis. ¿Qué hace un gusano? Se convierte en capullo y luego en mariposa. Se transforma. De gusano pasa a capullo y de capullo pasa a mariposa. Se llama metamorfosis y viene de la palabra metanoia, que quiere decir arrepentimiento. Ok, entonces es transformación, ¿verdad? Transformación moral, espiritual, física, de la manera de ver, la manera de cantar, la manera de oír y la manera de decidir. Cambiamos totalmente cuando venimos a Cristo, o debemos cambiar. Ok, y otra cosa, pastor, hace rato, bueno, lo de que mencionó al final sí me quedó claro, porque la palabra de Dios dice que cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ven. O sea, hasta ahí voy bien. Pero hace rato usted mencionó algo de que engañoso es el corazón del hombre. Entonces, las personas que, bueno, me han aconsejado, incluso hasta pastores, bueno, disque pastores, o en la calle cuando veo a la gente, a los novios y todo eso, de que, ay, es que mi corazón me dijo que tú eres la mujer ideal para mí, es que mi corazón me dijo que esa mujer es para ti. Haz lo que tu corazón te dice, haz lo que tu corazón siente. Entonces esas personas me están, bueno, cosas así similares, mire, y que te quiero con todo mi corazón y cosas así, y que haz lo que tu corazón te dice y cosas así. Entonces esas personas son engañosas. Absolutamente. Dice la Biblia que el corazón del hombre. Nosotros cuando venimos a Dios dejamos ser seres humanos y somos hijos de Dios. Y ya no tenemos el corazón humano, tenemos el corazón de Dios. Pero cuando una gente no viene a Cristo y no permanece fiel como Jeremías, tiene un corazón humano, como el pueblo de Dios, que teniendo a Dios de su lado, cambió su corazón para convertirlo en un corazón idólatra, traidor, sexual, borracho, etcétera, etcétera. Un corazón totalmente corrupto. Se volvió al mundo. El hombre sin Dios es un hombre con un corazón y una conciencia y una mente corrupta. Sí. Sí, era mi duda, pastor, eso del corazón. Pero con esto me quedo, pastor. Dios lo bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Sí, buenas noches, pastor. Buenas noches. Bueno, en esta noche yo aprendí de la vida de Jeremías que pues él fue muy perseverante en su llamado, porque a pesar de las amenazas en las cuales se encontró, de la gran amenaza de muerte que él tuvo, jamás desistió de la fe. Amén. Nunca negó al Señor Jesucristo, sino que siempre demostró una fidelidad ante él. Y bueno, pues esto nos motiva a nosotros a que no nos callemos, que siempre hablemos la verdad ante la gente. ¿Por qué? Porque tenemos que dar a conocer el reino de Dios. Dice en 1 Corintios 2:14 que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, nosotros tenemos que ser perseverantes en el llamado que Dios nos hizo para que esa gente pueda conocer la verdad y la verdad los haga libres. Porque también dice en el libro de Juan 16:8 que cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y yo con esta clase entiendo que Dios nos recuerda de dónde fuimos tomados,
que nosotros teníamos una naturaleza carnal opuesta a la voluntad del Señor Jesucristo, pero Él vino para reconciliarnos con Él. Y pues le doy gracias a Dios porque Jeremías es un gran ejemplo para nosotros, es un ejemplo de constancia y de fidelidad al Señor Jesucristo. Bien, a su palabra. Gracias, pastor. Bendiga. Gracias. ¿Alguien más? Bendiciones, pastor. Siempre siempre lo voy a decir, siempre la palabra de Dios es maravillosa. Lo cierto es que por ello dice el Señor Jesús, ¿verdad? Echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él quiere cuidar. En nuestra carne, nadie, absolutamente nadie, podemos sobrellevar una situación como las que vivió en este caso Jeremías. Jeremías puso su atención totalmente en el creador de la vida, en el Dios del cielo, y por ello pudo soportar pues la carrera que con éxito la terminó. Sí, eso de caso, ¿verdad? Que la carrera que se comienza se tiene que terminar. Sí, y pues tenemos que proseguir en el camino bendito en el que tenemos la virtud maravillosa de que nos haya elegido el creador de la vida para estar en este hermoso reino. Y qué más decir, ¿verdad? Que el Señor nos tenga por dignos de terminar la carrera en paz, ¿verdad? Que el Señor le bendiga, pastor. Buenas noches. Gracias por tu comentario. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Hermano, buenas tardes. Buenas tardes. Yo me quedo con que no nos debemos de callar lo que Dios nos mande, hermano. Lo debemos de hablar pase lo que pase. Tomar el ejemplo de Jeremías, que no le importó que lo aborrecieran o que le echaran en el lodo cenagoso. Con eso me quedo, hermano. Que Dios lo bendiga. Bien entendido. Bendiciones. Dios te bendiga en ese propósito. Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Qué tal, pastor? Habla Gerardo. Hola, Gerardo. Le doy gracias a Dios por la enseñanza porque me afirma una vez más que la fe es un pilar fundamental en nuestra vida como hijos de Dios, porque sin ella no podemos agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y Jeremías es un ejemplo de la fidelidad que tuvo a la fe de Jesucristo, a la fe de Dios, porque la manera de nosotros saber que somos fieles a esa fe que hay de Jesucristo en nuestro corazón es precisamente ese fuego que hay en nuestro interior, que hay en nuestro corazón, que no podemos evitarlo, porque es el Espíritu de Dios que está trabajando en nuestro interior, que es el Espíritu de Dios que trabaja en nuestro corazón, y Él es el que mueve esa fe en nosotros. Y por esa razón, pues debemos estar agradecidos porque con esa fe que Jesucristo vino a derramar en nuestro corazón, con esa misma fe debemos estar confiados en que Él es el que va a proveer, el que es el que va a sanar, el que va a dar la libertad, el que nos va a tomar de su mano derecha y nos va a dar ese poder para poder nosotros salir de cualquier crisis, de cualquier cautiverio, de cualquier problema que se nos presente. Como lo hizo en su momento Jeremías, que a pesar de todas las dificultades y circunstancias, Dios lo libró de todo peligro. ¿Ya? Por eso yo le doy gracias a Dios por esa fidelidad y ese amor que ha tenido con nosotros, y pues debemos de estar agradecidos también nosotros siendo fieles y perseverando en la fe de Jesucristo. Amén. Con eso me quedo, pastor. Gracias, Gerardo. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Don Pablo, buenas noches. Yo tengo una pregunta, habla Joaquín. Dios dejó a los más pobres y enfermos en la ciudad. El resto de los más productivos y fuertes se los llevó. Porque se fue el sonido. Otra vez. Sí, Dios, cuando se llevaron cautivo al pueblo de Israel, se quedaron los más pobres y los enfermos, pero se llevó a los más productivos y fuertes
Ujú, pero que su vida iba a ser en botín, o sea, iban a ser esclavos, pero iban a ujú, prevalecer en la vida. ujú. ¿Qué podemos entender allí, don Pablo? Porque, bueno, los primeros entendemos que, bueno, habrían de morir por sus propias condiciones, pero los que quisieran vivir, pero serían señal de esclavitud. ¿Cómo podemos entender esa, pues, esa lectura aplicándola al día de hoy? Muy, O muy sea, fácil. ¿estaremos libres o estaremos sometidos bajo algún yugo, Claro, no obstante la presencia de Dios? sí, porque fueron rebeldes. Entonces estuvieron bajo la presencia de un yugo espiritual, porque no había templo, no había sacerdotes, no había administración, no había nada. Ajá, En una nación idólatra. Entonces ajá, podían producir y vivieron, porque además se prestaron a caminar con el rey de Babilonia. Pero sí, estaban bajo un control espiritual que les hizo ser idólatras también y confiar más en su fuerza, en su persona, que en Dios. Fue un remanente muy pequeño, Esdras y Nehemías, por ejemplo, que regresaron. ¿Y dónde está el resto? ¿Dónde se quedaron? Porque el rey Ciro les dijo a Nehemías y Esdras, llévense a los que quieran, hebreos que quieran regresar. Y salieron unos cuantos que salieron con Esdras y con Nehemías. uh-huh, La mayor parte se hizo esclavo uh-huh. espiritual de Babilonia y después de Siria. El Pues, imperio babilónico después fue quitado por Siria, pero no importa, eran imperios idólatras. Entonces fueron esclavos ya no solamente físicos, biológicos, económicos, sino lo peor, espirituales, porque no había adoración, no había palabra, no había templo, ajá, no había nada. Entonces, ¿qué pasó en 70 años? Pues se dejaron llevar por la cultura que los rodeaba. ¿Qué era? Pues la comida, producir mucho, tener coches, por decirlo en forma moderna, tener casas, tener todo, porque era la productividad y el éxito desde el punto de vista humano material. Pero los valores espirituales, cero. Entonces, estaba peor. De esos, o sea, unos que ajá, estuvieron firmes, muy pocos, y le llama la Biblia remanente, que son los que regresaron 70 años después a Jerusalén para reconstruir Jerusalén. ok. O sea, que podrían haber cristianos, entre comillas, cristianos autosuficientes, que dependen de sus propias fuerzas, pero que no quieren comprometerse con Dios. No, ya, no, ya lo está discipulando. Muy pocos fueron los que siguieron fieles a la palabra. Ok, ok, ya, ya entiendo, don Pablo. Muchas gracias. Joaquín, que esto bendiga. Gracias, igualmente. Además, comentarios, preguntas, testimonios. Buenas noches, pastor. Yo tengo una duda. A ver, ¿Por qué en Jeremías 41 empieza diciendo palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Nabuzaradán, capitán de la guardia, le envió desde Ramá? Entonces, generalmente después de que dice esto viene la palabra profética que le dio específicamente, pero no la he encontrado y yo me quedé con esa duda. ¿Cuál fue la palabra? Porque, bueno, viene después todo lo que aconteció históricamente, pero, y también algo que me sorprende, bueno, primero es esa duda la que tengo, pastor, porque dice así, palabra de ¿qué pasa que estoy leyendo? Jeremías, ¿qué? 41, Palabra de Jehová que vino a Jeremías. ¿Cuál es la duda? sí. ¿Cuál fue la palabra profética que Dios le dio ahí a Jeremías o es todo el capítulo? Léete todo el capítulo 40, 41, 42, 43, 44, etcétera. Sí, La palabra sí, vino a Jeremías permanentemente, no nomás en el ok, capítulo 40. El capítulo 40 relata cómo Gedalías tomó el control. ¿Qué había dicho sí, al pueblo de Israel? Que fueran fieles, porque si no iban a poner esclavos. Y que los que se prestaran a ser esclavos iban a sobrevivir. Entonces Jeremías estuvo dispuesto a someterse a Gedalías, que era el representante del Nabucodonosor. Fue obediente, ujú, fue obediente. Jeremías estaba predicando eso, que se sometieran al gobierno de Nabucodonosor. Y Gedalías era enemigo, porque era judío, pero se puso del lado de Nabucodonosor. Entonces, Gedalías, que había amenazado de matar a Jeremías, ahora era el rey, porque Nabucodonosor lo puso. ¿A quién le obedeció Jeremías? A Gedalías. Se sometió.
Sí. Y era su enemigo, Amén. lo quiso matar, pero le obedeció a Dios, porque él, ¿qué predicó Jeremías? Que se sometieran al rey de Babilonia. Que el arrepentimiento. De que Gedalías era su enemigo, se sometió a él cuando Gedalías fue nombrado rey por parte de Nabucodonosor, rey en Judá. Se sometió. Amén. Sí, es que la duda que tengo también redunda en que en el 2, o sea, un babilonio sí reconoció la palabra de Dios y se la dijo a Jeremías tal cual: Jehová tu Dios habla este mal contra este lugar y lo ha traído y hecho según Jehová, según lo había dicho. Y le da la razón. Entonces a mí me llama mucho la atención que este babilonio sí había entendido la palabra profética y los israelitas no. ¿Quién le dijo? ¿Eso cómo se...? ¿Quién le dijo al capitán de la guardia que hiciera eso, que dijera eso? ¿Quién se lo dijo? La Biblia dice quién. Nabucodonosor. Dios. Nabucodonosor, sí. Nabucodonosor Sí. le dijo, tú protegiste a los babilonios y yo te voy a proteger a ti. Nadie te va a tocar. Y tú decides a dónde quieres vivir. Con Gedalías, que es mi representante, o quieres irte a Egipto o donde tú quieras. O vente conmigo a Babilonia. Dijo, no, me quedo en Judá. Bueno, sométete entonces a Gedalías. Y se sometió. Pero ¿quién sabía todo eso? Porque pues, vio, no se estaba informado, tenía espías, era el imperio. Tenía espías, sabía lo que estaba pasando y sabía que Jeremías había insistido una y otra vez: sométanse al rey de Babilonia, sométanse, lo decía con micrófono, sométanse al rey de Babilonia. ¿Qué oyó el rey de Babilonia? Por los espías que tenía. Pues que Jeremías estaba diciendo: sométanse al rey de Babilonia. Entonces, cuando ganó Nabucodonosor, ¿qué le dijo? Tú dijiste que Dios te dijo que se sometieran a mí. Te felicito y te voy a proteger. ¿No? Porque Amén. fue pública la predicación de Jeremías, inclusive anduvo con una cosa de madera, esclavitud. O sea, de muchas maneras predicó y gritó que iban a ser esclavos del rey de Babilonia. Y luego la segunda parte: sométanse para que vivan. Entonces, ¿qué oyó Nabucodonosor? Pues eso, que se sometieron al rey de Babilonia. ¿Quién lo hizo? Pues Jeremías. ¿Qué hizo? Le aplaudió. Tú dijiste eso y se cumplió. Eso fue, que lo predicó Jeremías toda su vida, 40 años. Ya lo entendí, pastor. Muchísimas gracias. Que Dios le bendiga. Te bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, comentario, testimonio, duda? Buenas noches, pastor. Buenas noches. Yo me quedo que Dios siempre está al pendiente de, pues sí, de la humanidad y principalmente de su pueblo, porque dice la palabra también que esta tierra y los cielos pasarán, pero su palabra no pasará. Y siempre Dios nos habla por su palabra para volvernos del mal camino, como actualmente nos sigue insistiendo a través de su palabra, porque Él quiere que, pues sí, que no nos dejemos, no nos guiemos por nuestras propias, por nuestra propia prudencia, ni por lo que consideremos conveniente, como por los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida, sino que Él siempre quiere como enderezar nuestras sendas. Por eso debemos de leer la palabra y hacerla, para que Dios, pues sí, nos libre de la muerte y nos proteja. Y sobre todo ahora que hay por las falsas doctrinas, que mucho pueblo se está desviando, pero debemos de buscar la sana doctrina. Y debemos ser fieles a su palabra, como Jeremías,
y pues hablarles a la gente, como lo hizo él, con valor y pues con todo su, ¿cómo se dice? Con ardor en su corazón, con pasión, como nos ha enseñado Dios a través de Jeremías. Con eso me quedo, pastor. Me quedo con la palabra ardor y le quito la palabra pasión, porque la pasión es carnal, el ardor es de Dios, ¿ok? Dios, sí, pastor. La pasión es carnal. Ajá. Espiritual, No, con fuego, ¿cómo dice? Con fuego. Ajá, en su corazón. Amén, eso sí. Amén. Gracias, Lina, por su comentario. Gracias, pastor. Gracias a Dios. ¿Alguien más? ¿Comentarios, preguntas? ¿Testimonio? Buenas noches, hermano. Buenas noches. Hermano, aquí en 1 Corintios 1:18, donde nos dice que, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es igual, por ejemplo, como Jeremías, a pesar de todo lo que, bueno, todo lo que hemos visto y ha pasado, siempre es como, bueno, no es como, siempre es guiado por Dios, por Jehová nuestro Dios, en No todo solamente lo que guiado, hace. no solamente guiado, sino protegido. Ajá. Eso para muchos es locura. ¿Cómo que Nabucodonosor protegió a Jeremías? ¿Cómo? Si era el enemigo de Israel. Ajá. ¿A quién Dios usó para proteger a Jeremías? Ni más ni menos que a Nabucodonosor. Eso, la gente que no conoce a Dios es locura. Sí, sí, porque va a decir como si él está mandando así. Pero, ay, hermano, era lo que estaba viendo aquí y también porque aquí en segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios. Amén. Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces todo esto realmente es por Dios. Dios nos da la palabra y nos dice que no nos quedemos callados, que hablemos. Quizás sí seamos, bueno, como siempre, pues seamos atacados y todo, pero por ejemplo Nabucodonosor nunca tuvo miedo porque siempre sabía que Dios estaba con él y lo protegía, sabiendo y enfrentándose quizás o no enfrentándose. Él sabía, por ejemplo, con lo de Nabucodonosor, sabía quién era, sin embargo, obedeció porque aún así él pudo hablar de la palabra y obedeciendo a Nabucodonosor, sabía que también él podía hablar de la palabra de Dios, hermano. Sí, pero Nabucodonosor finalmente fue muerto. Ajá. El imperio babilónico fue destruido por Dios. ¿Quién lo destruyó? Ciro. Ajá. Hijo de Dios. Así le llama la Biblia. Mi hijo amado, Ciro, que fue el que destruyó a Nabucodonosor y al imperio babilónico. Sí. Ok, hermano. Muchísimas gracias. Gracias por la palabra, hermano. Que Dios lo bendiga. Igualmente. Pastor, entonces ahí me surge una duda. Ajá. Cuando Ciro, ciertamente, porque fue siervo de Dios, y así está escrito, y destruyó a Nabucodonosor, pero que en el tiempo de Nabucodonosor Nabucodonosor no se volvió al Señor, no lo reconoció como Nabucodonosor no lo reconoció como Dios. Vea usted el capítulo referente a Daniel. ¿Qué hizo Nabucodonosor? Trajo los templo y agarró una parranda con las mujeres que tenía como reinas y concubinas y agarró una parranda y salió una mano que escribió: tu reino ha sido puesto en balanza y ha sido hallado falto. Esta noche va a ser destruido. Y fue muerto. Pero eso fue a su hijo. Por eso, pero fue muerto. Ya estaba muerto él, pues. Nabucodonosor, es decir, Nabucodonosor sí se volvió siervo del Señor. No, para nada. Aunque lo haya reconocido como soberano Dios. Es que no lo reconoció nunca. Cuando dijo, conviene que yo diga las cosas que el Señor ha hecho. Pues conviene, porque él actuaba políticamente. ¿Quién? Porras, a ver. Jeremías. Le
echó porras a Nabucodonosor para que se sometieran a él, porque Dios le ordenó a Jeremías, no porque Nabucodonosor se haya convertido, porque viene la profecía de Dios, voy a destruir a Nabucodonosor, porque explotó a mi pueblo, dice la Biblia. Explotó a mi lo mató a sus mujeres, mató a sus bebés y lo voy a destruir. Entonces, la Biblia nunca dice que haya sido un siervo de Dios. Pero la gente del mundo, inclusive los dictadores, Dios usa muchas, inclusive dictadores, a veces, usa personas que no nos imaginamos. ¿Quién protegió a Jeremías? Pues, primero, un etíope. Así es. Y después, pues el propio Nabucodonosor, que ordenó que no lo tocaran. Pero es que se dio cuenta que políticamente pues había predicado que se sometieran al rey de Babilonia, pero no porque el rey de Babilonia hubiera creído en Dios. Porque lo que estaba predicando Jeremías era verdad. Dijo, ah, caray, pues está bien. Su Dios, dice, su Dios, el Dios de ellos, no dijo mi Dios, el Dios de Jeremías, ¿no? Ok, bien. Bueno, pues me gozo en el Señor por seguir aprendiendo. Gracias, pastor. Dios te bendiga, hermano. Bendiciones. Igualmente. Hola, pastor. Buenas noches. Buenas noches. Una pregunta, por lo que yo pudiera entender es que el Señor Jesucristo le ordenó al pueblo a través de Jeremías que se sometiera al imperio. Sí. Entonces, lo aplicaré en mi vida también cuando tengo que aceptar finalmente que estoy en un mundo caído, pero que en ese mundo caído Dios me manda a fructificar, a tener fe en el Señor Jesucristo y a permanecer en Él. ¿Qué dice la Biblia en el Nuevo Testamento? Si eres fiel en lo injusto, ¿cómo puedes ser fiel en lo justo? Sé fiel en lo injusto. ¿Qué es lo injusto? El mundo. Voy a comer, pues hay que pagar. Me van a cobrar por ese pan 5 veces más. ¿Cuánto vale una agua? En el estanquillo de la esquina, 5 pesos. ¿Cuánto vale en un cine? 35. Ah, pero hay que pagarlo. Tienes que ser fiel. ¿De quién es el terreno que compraste? Que compres mañana o pasado, ya lo compraste, lo vas a comprar. Un terreno. Del gobierno. ¿De quién es? Del gobierno. Pero tienes que comprarlo pensando que es tuyo, pero no es tuyo. Pero tienes que pagar. Te subes un taxi y te dice el taxista, marca ahí el taxímetro, 35 pesos, te dice, son 100 pesos. O pagas o te llama la policía. Tengo que ser fiel en lo injusto. Y lo injusto es el mundo. Tengo que ser fiel en las cosas que el mundo dicta, que es la ley humana. La ley humana, pero hay que obedecer, someterse, pagar impuestos. ¿Quién nos enseñó a pagar impuestos? Dios Jesucristo. Entonces él fue fiel en lo justo. Tenemos que ser fiel en lo justo, sí. Porque finalmente, pues, la Biblia habla sobre someterse a las autoridades que son puestas por Dios. Claro. Aunque sean injustas. Son injustas, a fuerza. La ley siempre, 100% es injusta. Toda ley humana. De acuerdo, ok. Sí, porque esa era pues mi duda, porque sé que Dios los castigó y finalmente llevándolos a Babilonia era como él podía, restaurarlos y si ellos se arrepintieran, o sea, era como un camino de desierto. Pero no para que siguieran a Babilonia, sino para que buscaran. Para que buscaran a Dios, exactamente. Y eso es entonces lo que él quiere, ¿no? O sea, nos manda a Babilonia para que en Babilonia Dios nos forme para ser siervos de Dios. Así es la oración de Jesucristo. No te pido que los quites de Babilonia, sino que los guardes del mal. Dice, de acuerdo. No que los quites del mundo, pero que los guardes del mal. De Eso acuerdo. dice. Están en el mundo, pero no son del mundo, porque ya somos de Dios. Amén. En el mundo hay que obedecer las reglas del mundo. ¿Sí? Ok. Ya le entendí. Muchísimas gracias, pastor. Dios le bendice. Buenas noches. Buenas noches. Pastor, Jeremías 27:6 dice, ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia, siervo mío. Y Jeremías 43:10 dice a la letra, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, he aquí enviaré a traer a Nabucodonosor, rey de Babilonia, siervo mío,
ratifica en varias partes que efectivamente lo que yo le comentaba, y es donde vuelve a caber mi duda, porque sí lo llamó su siervo, pastor. Sí, hermana, todos los presidentes del mundo son siervos de Dios. Eso dice que Él pone toda la autoridad. Hay Amén. en el mundo que son dictadores, tramposos, rateros. ¿Quién los puso? ¿Dios? Amén. Son sus siervos porque dice, sométete a toda autoridad, porque toda autoridad ha sido puesta por Dios. Amén, amén. Dios, sí. Sí, todo lo que... Ok. En ese sentido lo dice el Señor. En ese sentido, claro. Ok. Si era donde no me cabía, porque yo decía, no, es que ¿Qué yo le he ordenó leído. Dios a Nabucodonosor, ya entrando en un terreno teológico? Protege a Jeremías, un aspecto político de Nabucodonosor, sino como un orden de Dios a Nabucodonosor. Protege a mi siervo, porque yo le prometí que lo iba a proteger. Te voy a usar a ti. No se lo dijo porque no hablaba con él así, pero puso en el corazón de Nabucodonosor proteger a Jeremías. ¿Y lo protegió? Sí, sí. La autoridad, toda autoridad, toda autoridad. Ok. Entonces aquí se entiende que como cualquier siervo, como cualquier persona sobre la tierra, así Nabucodonosor, fuera de, pero dentro de. ¿Para qué usó al rey de Egipto? Para probar a su pueblo. Eso dice. Sí, así es, para hacer conocer su nombre en toda la tierra. Y dice, y puso en su corazón de Faraón la dureza para que no dejara ir al pueblo de Israel. ¿Quién puso? Hasta la séptima vez, porque 6 veces. Dios. Pero 6 veces el faraón endureció su corazón. Porque A la Dios séptima vez Jehová se lo endureció. Por eso, porque Dios lo hace. ¿Para probar a quién? No a Egipto, hombre, para nada. Estaba probando al pueblo de Israel. Amén. Ok, gracias, pastor. Nada, Dios te bendiga. Bye. ¿Alguien más? Sí, pastor. Pues es maravilloso la palabra de Dios, porque de un tema se puede profundizar bastante y pues es Dios el que está hablando a nuestro corazón. Entonces, ahorita yo me quedo como reflexión, estaba yo reflexionando que Dios toma de instrumento a los enemigos, tanto para destrucción como para bendición. Y Dios utilizó en este caso a Nabucodonosor para destrucción, porque estaba probando al pueblo de Israel por su desobediencia. Entonces, utilizó al rey de Babilonia para destrucción, pero en ese tiempo que estuvo probando al pueblo de Israel y estuvo en cautiverio, pues llegó el momento en que puso al rey Ciro para bendición, para poder quitar de esa esclavitud que estaba teniendo el pueblo de Dios de Babilonia. Ajá. Entonces, es maravilloso porque en eso radica precisamente la prueba. Lo que prueba Dios es nuestra fidelidad y la fe. No estaba probando al rey de Babilonia, a Ciro, al pueblo de Dios, que somos nosotros. Sí, y bueno, pues es maravilloso porque empezamos a reflexionar sobre pasajes bíblicos que así ha sido siempre la voluntad de Dios, probar nuestra fe. Y como lo hizo con Job también, ¿no? Que utilizó a Satanás para probarlo hasta el límite, hasta que Job pudo reconocer que no era su sabiduría ni sus fuerzas, sino Dios el que estaba haciendo su voluntad. ¿Quién le dio el poder a José para que fuera el segundo de Egipto? Dios. ¿A quién le ordenó que pusiera a José al rey de Egipto? Sí, y mismo José dice, ¿no? Que el problema de que sus hermanos lo vendieran pareciera que fuera un mal, pero Dios lo utilizó para un bien. Pero a mí lo que me llama la atención es que tocó el corazón del rey de Egipto para nombrar a un esclavo, porque era esclavo, segundo en el poder en Egipto. ¿Quién puso eso en el rey de Egipto, que tenía todo el poder? Dios. Porque vio que José le podía ayudar cuando entró en hambre absoluta. Y cuando le dijo, yo te lo voy a resolver el problema del hambre. Le dijo, órale, te voy a nombrar segundo de mi poder, porque tienes la capacidad para hacerlo. Y bueno, pudo nombrar a José, el rey de Egipto,
José. El siervo de Dios era José, no el rey de Egipto. Pero de alguna manera usó al rey de Egipto. ¿El rey de Egipto obedeció? Sí. De alguna manera fue siervo, pero siervo en el sentido que estamos viendo de Nabucodonosor. Sí, Todo está sí, bajo Dios, todo, ¿no? sí, y por eso hay que estar preparados, escudriñando la palabra día con día, discipulándonos, sometiéndonos a la administración de nuestros pastores, porque puede venir una bendición, puede venir un instrumento de nuestros enemigos que Dios utilice para bendición, y si no estamos preparados, podemos dejar esa bendición. O por lo contrario, si Dios está probando nuestra fe, pues debemos estar preparados. Si viene el enemigo a atacarnos, pues cómo hacer frente a esa situación, ¿no? A esa crisis o a esa circunstancia. Entonces, pues hay que estar preparados, estar siempre incrementando y madurando en la fe. En la fe. Para que Dios, cuando venga la prueba, estemos preparados porque de todos modos la victoria y la salida nos la da Dios, pero Él lo que ve es nuestro corazón. Y si nuestro corazón hay ese fuego ardiente que demuestra la fidelidad y la fe de Jesucristo, pues no debemos de temer, porque Dios nos va a dar la victoria. Amén. Y Con vamos eso no. curso para darnos la victoria. Cualquiera, que a lo mejor ni nos imaginamos. Claro. Amén. Amén. De ahí emanan los milagros de Dios y las maravillas. Amén. Con eso me quedo, pastor. Gracias, Gerardo. Pastor, otra pregunta. Sí. Por ejemplo, en nuestro contexto actual, en los hijos de Dios, ¿qué significa que hubiéramos desobedecido si nos hubiéramos quedado en Jerusalén? Porque finalmente en Jerusalén estaba pues los sacerdotes, pues el templo, y como castigo pues los mandó a Babilonia, pero en este caso, ¿cuál sería mi contexto de estar en Jerusalén? ¿Como esclavo? Ya cuando... No, o sea, porque finalmente los que desobedecieron y se quedaron allí en Jerusalén, pues finalmente los mataron. Y entonces, en mi caso, ¿cómo sería que yo, por ejemplo, me quedara en Jerusalén? O sea, no entiendo esa parte. Se quedaron los pobres, Uh-huh. que no tuvieron forma de irse. Pobres. ¿Qué dice la Biblia? Debemos ser pobres en espíritu, humillarnos, para poder entonces gozar de la paz en medio de la guerra mundial. El mundo está lleno de guerra, de violencia, de corrupción. En mi Jerusalén, que es mi vida espiritual, el templo de Dios en mí, con humildad. Pobre de espíritu, ser pobre de espíritu. Depender totalmente, en todo sentido, de Dios. Entonces, en Jerusalén, y entonces, ¿a quién protegió Nabucodonosor? A los pobres de la tierra. Les dio sembradíos, les dio comida, les dio todo. A los pobres. ¿Sí es? A los que se humillaron ante él. A los que, pues, a los pobres. No es que a los pobres en espíritu. No salieron de Jerusalén porque eran pobres. No tenían nada. Okay. No podemos ni huir ni quedarnos. Simplemente no tenemos ni con qué movernos. Nada. A los ricos, a los militares, saliendo con sus cosas por un callejón, por un escondido, para huir de Babilonia. Salieron por un túnel, dice la Biblia. Ayudantes que cargaban los bultos de su casa, etcétera. Eran ricos, pero no tenían forma, ni siquiera nada para salir. ¿Qué? No tenemos nada que hacer. No estamos ni a favor ni en contra, simplemente no tenemos nada que hacer. Entonces Dios los protegió porque quiso el rey de Babilonia. ¿A quién les dio tierras, comida, todo? A los pobres. Entonces yo debo ser pobre para quedarme en Jerusalén. De acuerdo. Ok, sale. Muchas gracias. Ya entendí. ¿Alguien más?
Sí, pastor. Pues con este estudio me queda muy claro la importancia de ser pobre y humilde de corazón para obedecer, aún en la tribulación, en las pruebas, en las batallas, que no son mías, porque el Señor va adelante. Pero si uno es fiel y humilde y aprende la lección, Él va adelante y nos da la victoria. Amén. Hoy lo viví y hoy lo declaro como testimonio que Dios es maravilloso si uno es humilde y obediente, pastor. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios por tu testimonio, hermano. ¿Alguien más? ¿Comentarios, preguntas, testimonios? Bien. Reflexiones sobre este capítulo 40 de Jeremías. Lo vamos a volver a estudiar el viernes. Así es que, si quieren, sigan el calendario de actividades de la iglesia. Vamos a volverlo a ver el viernes. ¿Cómo está programado? Si no hay preguntas, comentarios, dudas, que pase buenas noches y que Dios los bendiga. Bendiciones, pastor. Gracias. Gracias, pastor. Dios le bendiga.